preparándote para ser feliz. Avanza con Hernán Basante. Ay, qué buena tarde, una excelente tarde de miércoles y bueno, por esta ocasión ya saben que Avanza llega con nosotros a Exprésate todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, pero bueno, por esta ocasión, por motivos de preparación, de más preparación, de que esto se ha extendido cada día más y me da muchísimo gusto, hoy está con nosotros Hernán Basante aquí en esto que es Exprésate, pero sobre todo Avanza, por supuesto. Hernán, como siempre, un gusto enorme tenerte aquí en cabina. Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Y como siempre, un gusto enorme también de mi parte aquí saludando a todos los queridos amigos que tenemos en esta radiodifusora. Y un saludo enorme a ti que nos estás escuchando ahí desde tu lugar, con mucho, mucho cariño, con la mejor vibra, con la mejor actitud, la mejor energía y todo lo bueno. Tu hora de terapia para que tu vida siga mejorando. Y en este caso también la de tus hijos, ¿no? No sabes, padrísima. Sí. Ya llegó mi hora. Ya llegó la hora. La hora de Oye, todos. claro, por supuesto, la hora de todos. Recuerden el número en cabina, el 834-5749, la clave la da 01783. También si tú tienes alguna duda, comentario, sugerencia, nos puedes marcar o también nos puedes escribir a través de nuestra fanpage. Estoy como Jenny Vidal Locutora. Se escribe Jenny Vidal Locutora y con mucho gusto aquí está Hernán para atenderte. Un tema increíble para los que ya son y para los que están en ese proceso, un tema que cuánto lo necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Mucho. Y me refiero a aprendiendo a ser padres bien padres. Padres bien padres, el término es coloquial y muy mexicano, ¿no? Así ¿Cómo es. está? Está bien padre. Está padrísimo, bien padre. Sí, bien padre. Entonces, pues, no hay como ser padres bien padres, ¿no? Es bueno ser padres, pero también que esté padre para los hijos. Claro. Eso es bien importante, no... Una buena educación no significa ni golpes, ni regaños, ni castigos. Una buena educación, como base, primero que todo, debe de tener siempre el amor, claro, una intención correcta y definitivamente, pues, diversión, porque ¿de qué se sirve esta vida si no nos divertimos? Ay, por supuesto, ¿no? Claro. Definitivamente. Entonces, vamos a hacer que este proceso sea bien padre para formar padres bien padres. Aprendiendo a ser padres bien padres. Así Adelante, Hernán, excelente tema. Sí, maravilloso. Pues, antes que todo, como siempre te decimos, te queremos y te queremos muy bien, nos importas y nos importas muchísimo y nos ocupamos aquí en estas radiodifusoras de tu bienestar. Nos interesa mucho que estés muy bien, todos estos programas se hacen con muchísimo cariño, con la mejor intención de parte de todo el equipo, desde los que están en la entrada hasta los que estamos acá, todos absolutamente le estamos echando ganas y pues vámonos, acuérdate, vales todo y te mereces todo lo bueno siempre. Siempre, siempre. Entonces no te conformes con menos, ¿ok? Eso es muy importante. Muy importante. Nunca conformarnos con menos. Con menos de lo que sabemos que merecemos. Claro. Eso es. Y nos merecemos todo. Entonces no te conformes con poco. Date todo. Pues arrancamos fíjate que estamos dándole seguimiento en el orden en el que van. Hay muchas sugerencias, gracias a Dios, a todas las personas que nos escriben, que nos mandan sus mensajes, comentarios, felicitaciones y demás. Muchas gracias, con todo cariño, se los digo. Sí, hago un esfuerzo bien grande por contestar la mayoría. A veces no me da mucho tiempo, claro, de todos, ¿no? Pero sí, yo creo que sí lo estoy cubriendo bien en su totalidad. Y pues viene es sugerencia de nuestro querido auditorio el tema. También nos han pedido cómo superar un divorcio o una separación. O sea, hay muchos temas que ya están como que en un orden, pero es maravilloso porque nuestros radioescuchas están participando. Claro, el programa es de todos. Ellos, lo hacemos todos, exactamente. Sí. Y bueno, se está creando una sinergia muy padre como debe de ser. Sí, maravillosa, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, si no eres papá, muy probablemente en un futuro quiera hacerlo, quizás no, pero lo más probable es que sí, porque también es una como que de las funciones, ¿no? El tener hijos no debe de ser a fuerza, ni si no quieres, pues no, pero en su mayoría las personas quieren hijos. Entonces, no se trata nomás de la costón y de, pues ya, ni modo, se quedó panzona. Se trata
de ser responsables, primero que todo, pero como lo dijimos hace un rato, en amor. Es bien importante entender, hay una frase que es famosísima aquí en México, yo no sé si en otros lados del mundo, pero sí la has de haber oído. Cuando platican entre papás y platican de los problemas de los hijos, casi siempre esta frase sale es que ya ves que nunca le enseñan a uno a ser papá. No hay escuela para papás, claro, para padres, ¿no? Como que muchos aplican esta, pues sí hay, aquí está ahorita. Una frase un tanto trillada, ¿no? Sí, totalmente, y pues aquí está, en Avanza y aquí en Azul sí tenemos escuela para papás, entonces pon mucha atención. Y primero que todo decirte que cada hijo es individual y cada hijo tiene necesidades diferentes. Y hay un gran problema porque a veces queremos educarlos a todos de la misma manera, entonces ya desde ahí estamos como que... Y debido a eso empezamos a etiquetar y a juzgar mucho en me salió muy bueno, sí, pues no es tan bueno para el estudio, no es que no sea bueno o no es que el otro sea muy bueno, simplemente son diferentes, tenemos necesidades, claro, diferentes y debemos atender esas necesidades de manera diferente, no una educación cuadrada. Es lo que ha matado a cualquier país, a cualquier familia, a todo, ¿no? También otra regla de vida es no porque tú creas algo significa que es verdad. Entonces no porque tú creas que los hijos tienen que hacer lo que tú crees que tienen que hacer significa que es verdad. Sí, hay tantas creencias tan equivocadas en el amor, en cuestión al dinero y también en la educación de los hijos. Tenemos muchas creencias. Que el hijo tiene que obedecer, por ejemplo, esa es una creencia que está totalmente equivocada y se aleja de una manera impresionante de todo lo que es real, porque no sabes yo cómo he atendido casos a las mamás es como que a las que más les pesa ese tema, que es que mi hijo se encontró una que lo trata bien mal y lo manda, ok, desde chiquito tú le enseñaste a que tiene que obedecer, claro, ¿no? Entonces eso fue lo que le enseñaste y le dijiste, eso está bien, y cuando te obedecía lo premiaste, y cuando te obedecía tú salías con que muy buen niño y que bueno, ahora sí te quiero. Pues eso es lo que asimiló como es correcto. Ya de grande se encontró o buscó más bien una persona que le mande, pues no te andes quejando porque tú lo originaste como papá, ¿no? Estamos hablando de los famosos patrones. Patrones, definitivamente. ¿No? Y obviamente también entender que un padre cuando educa siempre tiene la mejor intención, aunque no se hace siempre lo más correcto, porque a veces lastimamos. Como papás a veces lastimamos, pero es sin querer, porque también damos en su mayoría muchísimo de lo que nos dieron. Hacemos muchísimo de lo que nos hicieron. Incluso si hacemos un recuento, casi siempre lo que más nos lastimaba que nos hacían, casi siempre, no estoy diciendo siempre, es lo que más hacemos nosotros como papás también. Casi siempre sí, eso es lo que sucede. Y cuando nos lo hacían, y siendo hijos pequeños o adolescentes, era mucho esa frase, yo cuando tenga mis hijos no los voy a tratar así. No, sí, pero pues ¿cuál? Claro que sí, porque como es lo que aprendimos a hacer, claro, y es lo que entendimos como una educación buena o correcta, pues definitivamente nos quedamos con esa creencia y hacerlo de la misma manera nos hace creer equivocadamente que es lo correcto, ¿no? Claro. Si estamos... pasa que de repente muchos papás señalan, muchos papás etiquetan al hijo, a la hija, y esto cómo pesa el día de mañana cuando son adultos. Muchísimo. Mucho, pesa en todos los sentidos y afecta también en muchos sentidos, en todas las áreas de tu vida, creo yo. En todas, y hay que tener... No cuidado sería la palabra, pero sí poner mucha atención más bien en todo lo que hablamos, porque a mí me ha tocado ver familias donde cuando presentan a los hijos, mire, este es mi orgullo o este es mi consentido, y están los otros hijos ahí, claro, entonces eso lastima de una manera impresionante, mucho, ¿no? Cuando están las famosas comparaciones, el por qué no eres como tu hermano. Pues porque soy un ser individual y único. Y mi hermano es mi hermano. Tengo mi forma de ser completamente diferente. Y no porque mi hermano es como tú crees que debe de ser, significa que sea mejor o peor. Simplemente, claro, o te está dando el avión y te está siguiendo la corriente para no tener problemas, porque eso también lo hacen mucho a veces los hijos, ¿no? O es una persona que aprendió a someterse, o a lo mejor es una persona que no cuestiona nada, o es
el famoso pacifista, por no tener problemas hasta se casó. Sí, se en queda todo, callada, ¿no? exactamente. Entonces hay que, en primera instancia, aplicar esto. Cada hijo es individual y todos tenemos necesidades muy diferentes. No porque una manera de educar te funcione con un hijo, quiere decir que eso te funcione con los demás. O no porque algo funcionó contigo cuando eras hijo o hija, quiere decir que eso funciona siempre. Eso es bien importante entenderlo. Siguiente es de vital importancia entender que más que educadores debemos de ser guías. Más que educadores debemos de ser guías y formadores, porque no es lo mismo. La educación también en nuestra sociedad en su mayoría está muy equivocada en muchas de las creencias con las que nos manejamos, no se acercan en nada a la verdad. Y fíjate, ahí va un dato interesantísimo y una herramienta de vida que muy pocas veces la van a oír, porque casi nadie la da. Detrás de cada emoción negativa que tú tengas en tu vida, hay una creencia equivocada. ¿3 de cada? No, detrás de cada emoción ok, negativa que tú tengas en tu vida, hay una creencia equivocada. Por ejemplo, si por algo te estás enojando, no es que algo te haga enojar, sino es que hay una creencia equivocada. Claro. Si por algo te estás poniendo triste, digo, a menos que no sea una pérdida, un fallecimiento o algo así, si te pone triste que hizo tal cosa, hay una creencia equivocada detrás de eso. Toda emoción negativa no está dentro del orden de lo divino. Y aquí ya vamos un poquito a la sabiduría, no tanto a la psicología. Ahorita nos vamos a meter más a la psicología. El orden divino es todo lo que viene del Creador. Y todo lo que viene del Creador siempre es bueno, positivo, útil, maravilloso, divertido, bueno en general. Claro. ¿Sí? Y lo que, como decía mi abuelita, lo que no es de Dios, pues es lo que es la escasez, el enojo, la enfermedad, todo lo que no nos hace bien, lo que no es bueno para nosotros. Entonces, cada vez que tú tienes en tu vida, por cualquier situación que estés viviendo, un sentimiento de dolor, de enojo, de rencor, de amargura, de tristeza, frustración, todo eso siempre va acompañado de una creencia equivocada. Te estás sintiendo mal porque crees algo que no es acerca de lo que te está pasando. Por eso es que estoy diciendo, nuestro sistema educativo, y no estoy hablando de la escuela, estoy hablando de las creencias en cómo formamos y educamos a los hijos. En su mayoría está bien equivocado, no se acerca como que mucho a la verdad. Nos han enseñado a ser como robotcitos, tienes que hacer esto y tu vida es hacer esto y esto de esta manera, y creces y te tienes que casar y tienes que... No se da permiso mucho de una individualidad, de una libertad, ni a la expresión, ni a lo que me hace feliz, ni hay tanta represión en la manera de formar. Entonces, con esto lo que queremos dar a entender es que no porque tú creas que hay que educarlos de una manera significa que es verdad. Siempre, ¿cómo darme cuenta si estoy educando bien o no? En ocasiones hay padres que creen que están haciendo un maravilloso trabajo. Me tocó ver en una ocasión a unos papás que platicaban y no, yo mis hijos bien educados porque es lo correcto, y donde se paren saludan impresionante y tienen una educación impresionante. Y entonces vi que llegaron los hijos, y cuando estaba viendo cómo interactuaban los hijos de ese papá que estaba hablando, sí, saludaban impecablemente, claro, y hablaban de una manera como adultito uno de ellos, pero la cuestión es que él nos estaba dando cuenta que los niños lo estaban haciendo por miedo. Claro. No lo estaban haciendo por ser ellos, vaya. Ni por ser ellos, ni porque tuvieran ese ejemplo, sino era, ya saludaste en el papá, pero fíjate la energía, ya saludaste. ¿Y qué se dice? ¿Y cómo se dice? Entonces los niños, su energía ofuscados, era totalmente de miedo. Claro. Entonces hay que entender, un niño no es un soldado.
ni tampoco el ser estricto funciona. El ser estricto ha formado mucha gente amargada a lo largo de la historia y mucha gente muy lastimada que luego se convierten en lastimadores también con sus hijos, ¿no? Así es. Entonces, una de las primeras reglas que vamos a ver es deja de dar órdenes y comienza a pedir. Qué diferencia, ¿eh? Total, Una gran absolutamente, diferencia. totalmente. Y muchos padres tienen esta creencia muy equivocada de me tienes que obedecer porque soy tu madre y te callas. Porque lo digo yo. Y porque lo digo yo. ¿A cuántos les llegó el chanclazo a la cabeza Sí, con pero eso cañón, ¿eh? Y el chanclazo, eso es otra onda de... Claro, saludos, mamá. Entonces, dejar de dar órdenes, no son soldados los hijos. ¿Y sabes qué cambia mucho? Cuando tú más bien, cuando tú dejas de dar órdenes a los hijos, digo, porque yo tengo una hija adolescente, tú lo sabes, Uh-huh. y pasa que dejas de dar esa orden y entonces lo pides por completo. La reacción que tú vas a obtener de él o de ella es completamente diferente a cuando tú dabas una orden. Total y absolutamente. Y yo algo que hago mucho cuando trabajo con padres de familia es sí procuro hacer muchos ejercicios en donde se den cuenta de qué fue lo que les dolió a sus papás cuando los educaban. ¿Cómo te decían? Porque hay padres que tráeme eso y ándale y apúrate Sí. y cállate y a ver, ven para acá. Entonces no. Fíjate cómo lo que se está haciendo es inducir miedo en una criatura, ¿no? Y el miedo, pues nada tiene que ver con la familia. Claro. El miedo no es de Dios, definitivamente. Ya si nos metemos a cuestiones de leyes universales, el temor a si no lo hago me van a pegar, estás sometiendo, no estás educando. Claro. Y entonces ya empiezas a dar un trato un poco más animal, por llamarlo de alguna manera. Y digo esto porque lamentablemente hay muchos domadores de animales que en base a golpes los hacen que hagan lo que quieren, ¿no? Entonces nunca es la manera, jamás. En vez de dar órdenes, comienza a pedir con amabilidad. Tengo una pregunta. Uh-huh. Muchos de esos papás fueron educados de esa manera con los hijos. Pasa que de repente hay papás que golpean mucho, tú lo acabas de mencionar, Uh-huh. que su forma de educar es a través del golpe. Sí. Por ende, esos papás fueron violentados por los propios papás. Se repite el patrón. Se repite el patrón. Sí, se repite el patrón. Todo lo que tiene que ver con educación, te podemos dar muchos tips y darte muchos atajos para que te sea muy fácil, pero si podríamos resumir en una frase es, la mejor manera de educar es a través del ejemplo. Sí. Lo que tú haces es lo que los está formando en realidad, no lo que les dices. Claro. Si eres una persona violenta, estás haciendo violentitos. Así es. Si eres una persona mentirosa, estás haciendo mentirosos. Si eres una persona deshonesta, estás haciendo niños deshonestos. Hijos deshonestos. Si estamos de acuerdo. Concuerdo. Entonces, es en un 92% lo que impacta más lo que haces que lo que dices. Que lo que estás diciendo. Lo que dices es solamente el 7% lo que impacta, según un estudio de un tipo muy capaz que se llama Stephen Covey. Uh-huh. Él escribió un libro muy famoso a nivel mundial que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí. Y él hizo este estudio donde demostró que solamente el 7% de lo que tú le dices a un hijo o a un ser humano le va a impactar el 7%. Todo lo que tú digas, el 7% impacta. Yo no sabes cómo he oído en papás o mamás esta frase de, es que les digo y les entra por un oído y les sale por el otro, ¿sí? Todo el mundo por aquí movió la cabeza, nos hemos familiarizado con esta frase. Total, más de algunos. Absolutamente. ¿Y qué sucede? Pues lo que arrasa es el ejemplo. Lo que arrasa es el ejemplo. Somos el producto de lo que vimos. Claro. Cuando éramos, en todo. Amamos como amaban nuestros padres. Tenemos relaciones como ellos se relacionaban. Obviamente mejoramos algunas cosas y si eres una persona que estás en este camino de sanación y de buscar maneras diferentes y vas limpiando todos tus hábitos no útiles a través de terapia, de cursos, de todo esto, pues vas a eliminar todo el panorama. muchos patrones, claro. vas a eliminarlos, ¿no? Pero definitivamente
y muy lamentablemente pues la mayoría no lo están haciendo. Entonces como que se repiten mucho. También sucede una cosa. En una ocasión estaba en casa de una amiga y estábamos platicando porque tenía un problema ahí con un familiar. Estábamos en el segundo piso, en una como terracita que tiene ahí, y le grita a uno de sus hijos, y el hijo estaba en el patio abajo jugando. Entonces le grita, le digo su nombre, no voy a decir para no quemarte si estás oyendo. Le grita, sube el hijo desde abajo y le dice, pásame el control. El control lo tenía al lado. No es cierto. Pero eso lo hacen muchos papás. No, y también entender, no tus es hijos no son cierto. mandaderos. No, por supuesto que no. Pero hay muchos papás que les encanta, ¿eh? No sabes cómo aplican esta del veme a traer. ¿Verdad? A mí me tocó. tocó? Que me chocaba. Sí, ¿y tú nunca lo aplicaste con tu hija? Fíjate que en algún momento lo apliqué, pero yo siempre he dicho que los hijos son unos grandes maestros para nosotros los papás cuando queremos abrir los ojos, y así lo vemos porque nosotros también como papás aprendemos muchísimo de nuestros hijos. Entonces dije, caray. Y un día me dijo Jimena, ¿sabes qué, mamá? Es que te recuerdo, yo no soy tu mandadera. Y así como que... ¡plum! Toma chango tu banana. Toma chango tu banana, exactamente. Se te Entonces reveló dije, el pueblo. le dije, ¿sabes qué? Lo siento, tienes toda la razón. Sí. Y era algo que al final de cuentas, digo, no estaba tampoco a medio metro, ¿verdad? Pero sí lo podía yo hacer. Claro. Tenía todas mis facultades para venir y hacer lo que yo en ese momento le estaba pidiendo. Claro, pero imagínate que en las generaciones de Timbiriche para atrás... Sí. Le hubieras dicho a tu mamá, perdóname mamá, pero yo no soy tu mandadero. Ahí te encargo el pero chanclazo, me llueve ¿no? toda la dentadura, vaya. Un mazapanazo en el tragamais bien aplicado, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exactamente, sí, completamente diferente. Pues definitivamente, porque ese tipo de mamás pues no lo permitían mucho. Entonces, fíjate cómo está cambiando sí, ha cambiado el mucho. panorama en cuanto a la educación. También sucedió mucho que la generación de Timbiriche para acá, sí, porque es la verdad, fue una generación que aprendió mucho a través de la violencia, del golpe, del castigo, Así ¿no? es. No es bueno ni malo, ni los papás eran malos, fue lo que recibieron y lo que aprendieron, y punto, hay que entenderlo como Claro. tal, y no son culpables ni mucho menos, ¿no? Y quien esté en un papel de víctima, que porque mi papá, mi mamá pues no, salte de ahí, no te es útil, no al vivas final de cuentas no te ayuda para no te crecer. ayuda para nada, absolutamente. Pero fíjate que esa generación lo que hizo fue que como creció con un régimen tan estricto, cambió. ¿Qué sucede? Los que son papás en esa generación empezaron a convertirse en los amigos de sus hijos. A ser el papá cool, buena onda, ser la mamá buena onda. Pero hay que tener mucho cuidado. Fíjate que yo en esto siempre digo que hay que tener cuidado porque estás así en lo más delgadito del hilo. Es un arma de dos filos. Totalmente, y esa fue una corriente que estuvo funcionando, puse Sí. entre comillas, porque no funcionó, Así como 5 es. años aproximadamente. Exactamente. Y luego la cambiaron, Cambió. porque no puedes bajarte al nivel de ser amigo de un hijo, porque tu hijo a un amigo no lo respeta. Claro. Lo puede querer mucho, pero a un amigo le dice, ¿qué onda, güey? No le puse la Y, para que no lo vayan a censurar. Sí. O se lleva pesado, entonces un amigo definitivamente no... Está bien que tengas amistad con tu hijo, pero antes que todo debes de ser su padre o su madre. Exactamente. E incluso en cualquier libro espiritual o religioso amarás dice. y respetarás Claro. a tus padres por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Nos vamos a corte? Tenemos corte comercial. Hay que recordarles un tema excelente el día de hoy que está tratando Hernán, es aprendiendo a ser padres bien padres. Qué buen tema. Y mira que a muchos nos están cayendo 20, ¿verdad? Tenemos que trabajar en esto, me parece excelente. Gracias, Hernán. Tenemos la pausa comercial. Te sigo recordando nuestro número en cabina, el 834-5749. Un tema excelente que a ti, papá, mamá, seguro te va a servir y mucho. Volvemos contigo.
Ya regresamos con más de este excelente tema. Ah, qué buen tema, ¿eh? No cabe duda que uno sigue aprendiendo y continuamos aprendiendo y tenemos que echarle todos los kilos. Aprendiendo a ser padres bien padres. Aquí, en esto que es Avanza, Hernán. Así es, pues lo que estoy viendo es que el tiempo está terminando y queda muchísimo material, pero bueno, es un tema muy bueno que lo podemos continuar. Por supuesto. Jamás compares. Es bien importante entender esto. Los hijos que se sienten comparados en automático se les empieza a formar un complejo de inferioridad. La autoestima baja muchísimo. Cuando eres un padre que empieza a comparar con que este es mi preferido, este es muy inteligente, este va muy bien en la escuela, lo que debes de hacer siempre es resaltar las cualidades de todos tus hijos. Claro. Porque todos tienen cualidades. Todos tienen cualidades. Y recuerda lo que dijimos en un principio, no porque tú creas que algo es bueno o porque te dijeron que si es buen estudiante eso es lo mejor del mundo, no porque tú creas algo significa que es verdad. Claro. Sí. También sucede algo. Cuando tú elogias a tu hijo o tu hija delante de otros niños, a los otros niños los vas a hacer sentir mal. Digo, tu intención no es hacerlo sentir mal, eso me queda clarísimo, pero puedes caer en hacerlo sentir mal, porque en ese momento a ellos no los están elogiando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las palabras también, y el momento. Totalmente, todo lo que hablamos es importantísimo. En una ocasión me tocó dar una terapia familiar en casa de la familia, y me acuerdo que estábamos en la sala, estaba yo con los papás y con uno de los hijos mayores, y en eso viene corriendo el chiquito de la familia con dos carritos, uno en cada mano, un pequeñito, creo que tenía 2 años, algo así. Y de repente, cuando llega a la sala, se tropezó y se cayó. Y con uno de los carritos, su manita alcanzó a rayar la mesa de la sala. Entonces yo nomás vi la cara del papá como... Ahí te cuento. Sí, pero obvio, como estaba yo ahí no dijo nada. No explotó. No la armó de jamón, andaba muy sense. Claro. Pero nomás le dijo, hijo, fíjate, ten cuidado con las pocas cosas que con tanto esfuerzo hemos logrado hacer. Fíjate en la frase, ten cuidado con las pocas cosas que con tanto esfuerzo hemos logrado hacer. Todo eso se queda en el hijo. Y es tan importante lo que dices porque ese hijo ya tiene un programa implantado por papá que para tener pocas cosas tiene que esforzarse mucho. Demasiado. ¿Por qué? Porque papá le dijo, ten cuidado con las pocas cosas que con tanto esfuerzo hemos logrado hacer. Entonces ya se quedó el programita, para tener pocas cosas tengo que esforzarme mucho. Todo, cada vez que a un hijo le dices tonto, cada vez que a un hijo le dices no puedes, bájate de ahí, te vas a caer. Siempre, la mente es literal. La mente es algo maravilloso. Es muy literal, claro. y todo lo acepta como instrucción. Entonces es bien importante, y lo que acepta como instrucción y que viene de los padres para un hijo pequeño son sus dioses. Entonces un hijo pequeño no va a cuestionar lo que su papá le dice. Lo va así, tal cual. Lo va a aceptar, así es. Y lo va a recibir como una verdad absoluta. Si un papá le dice, yo inventé el avión, hijo, ese niño le va a decir, mi papá inventó el avión. Y, obvio, todo el mundo se burla afuera, ¿no? Pero el hijo no lo va a poner en tela de juicio. Claro. Le va a creer a su Dios. Entonces, evita comparar. Siguiente, jamás corrijas o regañes delante de los demás. Enséñales a ser mejores, pero cuando estén a solas. Se ve pésimo que regañes a tu hijo o a tu hija delante de la gente. Al niño o niña o al adolescente lo hace sentir, pero y más a un adolescente cuando le llamas la atención delante de sus amigos, es lo peor que le puedes hacer. Y eso no es todo, sino que tú al hacerlo te ves pésimo. Claro. Total y absolutamente. A todos nos ha tocado tener al amigo que sus papás lo regañaban delante de nosotros y
de adolescentes, mira la mamá loca de fulano, ¿no? Sí, Sí, definitivamente, sí. esa es la famita que te Oye, que te es echas de la encima. que, ay, no, yo no voy, ves con él, yo no, yo Sí. zafo, aquí te espero, ¿no? No, está re loca Sí. la vieja esa, ¿no? Sí, Definitivamente. sí, no es cierto. ¿De qué se ríen aquí atrás? ¿Les ha pasado, niñas? ¿Conocen al primo de un amigo o qué? Al primo del vecino, dice. Así es. Yo creo que ya última regla porque nos tenemos que ir a entrenamiento, pero bueno, una o dos, a ver si nos alcanza. Jamás, gritar para nada corrige. Gritar para nada corrige, solo causa dolor y da un pésimo ejemplo. Mucho dolor. ¿Sabes? Mucho dolor. ¿Sabes? Hay papás que tienen como creencia equivocada es que si no les grito no hacen caso. Así es. Pero, ¿qué sucede? Que le dan una orden al hijo. Al darle la orden, el hijo puede estar en un videojuego con su mente totalmente distraída. No pone atención, no porque no quiera, sino porque su mente está enfocada en algo. Y entonces ahí empieza a programar el papá. Bueno, contigo nomás a gritos, ¿verdad? Contigo nomás los gritos funcionan, ¿verdad? Entonces ya se quedó el programita. Conmigo nomás los gritos funcionan. Sí, estamos entendiendo. Sí. Pero la verdad es que no, un grito... Te ves pésimo para empezar cuando ahí está la vieja loca o el viejo loco, el que hablamos hace rato, ¿no? Cuando una persona se pone... Tú ves a alguien que grita en la calle por estar peleando, alegando, se ve fatal. Fatal. Totalmente, ¿no? Entonces, un grito no corrige, jamás solo causa dolor y da un pésimo ejemplo. Cuando las almas de dos personas que están juntas por familia o pareja, cuando las almas de dos personas están alejadas, es cuando se tienen que gritar. Porque no se escuchan, están tan lejos, pueden estar físicamente uno frente al otro. Cuando las almas están muy cerca, porque están bien, pueden hablarse súper bajito y susurrarse y se van a escuchar perfecto. Entonces es bien importante entender, si estás teniendo que gritar, es porque hay un alejamiento. Claro. Hay un abismo entre tú y tu hijo, tu hija o la persona con la que estés. Siguiente y última, permite que tus hijos se equivoquen en lo que sea que vayan a hacer. Hay padres que les quieren evitar el sufrimiento. No hagas esto, yo lo hice y a mí me dolió, te va a ir mal. Lamentablemente o afortunadamente, la mayor parte de los seres humanos aprendemos realmente en base a la experiencia de vida. Así es. Y hasta que no me reviento el océano yo solito, Claro. es cuando voy a decidir, es peligroso. Claro. Porque me lo pueden decir 1000 veces. Aquí cuando un papá no quiere que su hijo se equivoque, no es tanto porque le quiera hacer bien, para que se desengañen papás. Es más bien porque tienes miedo tú. Tú tienes miedo. Esos son tus miedos. Cuando un papá es sobreprotector o protege demasiado a su hijo, no es porque sea un buen papá. Yo no sabes cómo he oído papás, no, sí, porque hay que cuidarlos y que eso lo hace un buen papá. No es cierto. Tú tienes miedos. Y como tú tienes miedos de que en tu vida te pasen cosas, de que te roben, de que te caigas, de que te pase algo, de quedarte sin dinero, no sé de qué tengas miedo. El miedo simplemente lo transcribes a los hijos. A través de ellos lo estás viviendo. Entonces, es bien importante, no puedes vivir sobreprotegiendo, claro. Vas a volver hijos inútiles y el día que les faltes, no sabes cuánto van a batallar tus hijos. Todos los hijos que son sobreprotegidos, les cuesta mucho trabajo cuando papá y mamá ya no están a afrontar la vida. Muchísimo, porque como suelen ser hijos que les resuelven todo, ahí te encargo. Cuando ya están solos se las ven, pero... muy duras. Muy duras. Entonces, por aquí le vamos a dejar, vamos a continuar el tema, que hay muchísima tela todavía de donde cortar. Gracias por estarnos escuchando. Esperamos mucho que esta parte del programa te esté sirviendo mucho. La base para la educación siempre va a ser el amor. Comienza por ahí. El amor, hazles sentir que hagan lo que hagan o cometan el error que cometan, ahí estás, que perdonas, que les amas por quien son, no por lo que hacen.
Esto es bien importante que lo entendamos. Y déjalo ser, si se quieren poner sus tenis esos que a ti no te gustan, si se quieren vestir de una manera que a ti te hicieron creer que es la correcta, si quieren colgarse el molcajete, déjalos, dales permiso, no hay como ser libres. Si tú a un hijo le das, un hijo pequeño, algo que es maravilloso, un ejercicio hermosísimo, le regalas un pedacito de la pared de su cuarto para que la raye y haga lo que quiera, vas a fomentar la creatividad de ese niño de una manera impresionantemente hermosa, sí, pero cuidadito te raya tantito, porque ¿qué te pasa? ¿Que no ves lo cara que está la pintura y tú aquí? No vamos a hacer así. Soy Hernán Basante, gracias Jenny, gracias Albita en Controles, gracias a todos por escucharnos, Dios los bendiga y a darle. A darle, se queda como segunda parte esto de aprendiendo a ser padres bien padres. Como siempre un placer Hernán Basante, tenerte aquí con nosotros en Cabina Azul. Mil gracias, por supuesto. Gracias por acompañarnos en Exprésate y nos escuchamos la próxima semana. Primero Dios el viernes. Avanza, perfecto. Gracias Hernán, muchas gracias. Continuamos con más ante esto que es Exprésate. Vive feliz, abundante, saludable y lleno de amor. Avanza, siempre avanza. Llámanos 271-106-3070.